chisme político. Ahí estaba viendo pues un supuesto Ajá, ingeniero en Twitter. La neta no corroboré si sí o si no, pero pues tenía como mucha interacción. Y él estaba diciendo que ajá. para reparar lo que pasó, pues iban a ocupar 2 o 3 semanas mínimo. O sea, que es lo que ocuparía reescribir todo el código que ¿Cómo lanzaron. crees? Sí, sí. No Está. mames. Órale. Porque además lo que sí supe es que falló del lado de una empresa que provee a Microsoft, ¿no? Que se encarga de ciberseguridad. O sea, ese es un gran tema que analizar porque, pues, no sé, o sea, finalmente todas las redes hoy en día operan con sistemas muy complejos, digamos, de software y están concatenados y pues bueno, es todo un ecosistema para poder hacer operar ciertas cosas, sobre todo las de más alto valor en cuestión de seguridad y de complejidad a la hora de operar, como lo puede ser, pues no sé, un avión, ¿no? O sistemas de seguridad que tienes acceso a cuentas bancarias, por ejemplo, que es de lo más complicado y complejo, supongo yo, de hackear, pero al mismo tiempo de defender. Y que se tarden 3 semanas, pues sí nos dice mucho, ¿no? Digo, no soy experto, pero digo, tampoco creo que alguien sea de, ah, sí, en una hora quedó. Pero entonces sí implica algo de mucho cuidado, al menos, y también quizá de, pues de darle 20,000 vueltas a ver si no queda otro Sí, hueco ya cuando van a cerrar ¿no? sí. O sea, Para evitar algo el futuro. gran problema aquí fue la dimensión de las afectaciones. Porque afectó, obviamente, aeropuertos, aerolíneas. Hubo muchísimos vuelos cancelados, incluyendo en Ciudad de México. Se circulaban ahí por internet las fotos de pases de abordar escritos a mano, de cómo seguían los vuelos, el estado de los vuelos en cartulinas a mano y la gente ahí los estaba actualizando. Pero también afectó cajeros automáticos, el sistema de salud en algunos países europeos que tuvieron que empezar a usar pues notas a mano, este tipo de cosas, ¿no? O sea, todo se alentó, todo parecía del siglo pasado. Y como bien dices, pues el tema aquí no fue como tal Microsoft, fue un proveedor de ellos que se llama CrowdStrike. Y ahorita les voy a hacer la precisión de lo que pasó bueno, por si la audiencia no tiene como que la idea exacta de qué fue lo que sucedió. Pues básicamente hubo una actualización defectuosa de CrowdStrike, esta empresa de ciberseguridad que hace pues antivirus para los servidores de Microsoft. Entonces, hagan de cuenta que, pues, por ejemplo, tú cuando actualizas tu teléfono, pues obviamente te aparece, ¿no? Actualización disponible y es como un parchecito, así te dice, y se actualiza pues durante una hora y ya, tienes el sistema operativo más nuevo, ¿no? Así pasó, pero supuestamente esta actualización no traía el código necesario para hacerlo adaptable, por así decirlo, al sistema operativo de Microsoft, que es Windows. Entonces, pues básicamente al ser algo incompatible, cuando tú echas a andar un motor de gasolina, por ejemplo, con diésel, pues obviamente no va a arrancar, ¿no? Se va a descomponer y pues es lo que pasó, ¿no? Entonces, eso pasó, pero pues a nivel global. Y porque pues muchísimas millones, yo diría, de computadoras tienen ese sistema y pues esta actualización las tumbó, ¿no? Y provocó los pantallazos azules o pantallazos de la muerte que todo el mundo hemos conocido alguna vez, tristemente. Todos los que hemos usado una computadora. Y pues CrowdStrike o sea, sí lanzó como recomendaciones, sugerencias para volver a andar cada quien sus computadoras, sus equipos, pero la realidad es que no a todos les funcionó y ahora sí que tienen que esperar a que saquen la siguiente actualización para que pueda volver a correr su computadora. Los que solo tienen Windows, ¿no? Hay quienes pudieron usar Linux, que lo tenían instalado, otros, pues, los que usan Mac, obviamente no les pasó nada. Todos los sistemas operativos, por ejemplo, de móviles o de hogar inteligente y así, pues no necesariamente dejaron de funcionar porque pues tienen otros sistemas operativos. Pero vaya, el punto es que esta empresa pues tiene prácticamente 30 años ya establecida. Es equiparable a McAfee, por ejemplo, que es muy sonada. Eh, y el tema, y lo que quiero que toquemos aquí en el podcast es que es una empresa de ciberseguridad de 30 años, o sea, es de lo top que hay,
y sucedió este tipo de cosas que afectó pues a prácticamente todos los países del mundo, provocando pérdidas de millones de dólares incontables, no solo para Microsoft, sino para un buen de empresas. Y sí te hace pensar, Isma, en todo lo que hemos hablado, sobre todo al principio de que iniciamos el podcast, de lo peligroso que puede llegar a ser el hecho de que el ser humano sea dependiente, como lo es actualmente, casi en su totalidad, con la tecnología, para poder, pues ahora sí que llevar su vida como la conocemos, ¿no? O sea, y para que el sistema capitalista pueda, pues, operar, porque como decíamos, pues, hubo muchísimos vuelos cancelados, hubo muchos bancos que no pudieron pues arrancar sus cajeros, entonces la gente no podía sacar dinero, entonces no podían consumir, entonces otras empresas perdían dinero. En fin, o sea, todo nuestro sistema capitalista, toda nuestra filosofía de qué es y cómo debemos vivir e intercambiar bienes a cambio de nuestro trabajo, pues se sostiene en una tecnología que ya vimos, es muy frágil, demasiado frágil. Y ahí eso supone también un peligro para aquellas organizaciones o países que buscan perseguir alguna agenda política, ¿no? O hacerle daño a algún otro partido, otra organización, otro país. Porque, pues, imagínate que esto hubiera sido deliberado, ¿no? O sea, que hubiera sido un ataque cibernético dirigido a un país, digamos, por ejemplo, a Estados Unidos, le tumbas la economía en un día. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Fíjate que se me hace que es muy interesante que esto haya ocurrido justamente en medio de un impulso, ¿no? Por un nuevo ciclo, digamos, de crecimiento y de profundización en lo que son los sistemas de inteligencia artificial, unidos a todo lo que implica la vida diaria, porque finalmente pues podemos ver que Apple, Samsung, etcétera, algunos otros pues grupos de desarrollo tecnológico están ya tratando de llevar la inteligencia artificial incluso a los celulares, ¿no? Como que ya se empieza a hacer más común ver una computadora que en la próxima actualización vas a tener inteligencia artificial, o el Gemini de Google que ya está operando ahí en su buscador, o en tu celular. Entonces, me parece que cada vez más vamos agregando, digo, esto es normal en una sociedad ya tan avanzada tecnológicamente como la nuestra y lo que le falta, ¿no? Pero sí habría que remitirnos a la teoría de la complejidad, donde pues finalmente, además de que la vida en sí misma es compleja porque pues implica muchas variables, pero ya el agregar este factor, digamos, como sombrilla, tipo sombrilla de la tecnología, y luego sus avances que cada vez han sido más acelerados, me parece que vale la pena hablar de la teoría de la complejidad. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues finalmente la teoría de la complejidad lo único que refiere de forma muy burda, quiero decir, es que hay una pluralidad de intervención y de interacción de principios y elementos, ¿no? Y en este caso, pues no sé, pudo haber fallado uno de los múltiples y seguramente cientos de elementos que componen este tipo de redes, que no nada más dependen de que, ay, se desconectó el cable, ¿no? Se quemó un chip. No, o sea, son el hardware, el software, la interdependencia y la interconexión que hay entre un sistema y otro. Por eso podemos ver tantos elementos o tantas empresas que se dedican a la ciberseguridad desde diferentes ángulos e incluso para diferentes nichos, ¿no? Porque cada una implica diferentes tipos de estrategias y técnicas o tácticas para poder lograr pues sí, la conexión segura, para poder proteger justamente la información. Lo podemos ver incluso en los bitcoins, el tema de los blockchains. O sea, hay una serie de dispositivos que se han desprendido como nuevas creaciones y que ni siquiera podemos ver, por decirlo así, ¿no? Por eso se nos hace complejo de entender. Todo lo que son algoritmos, pues finalmente es una serie de instrucciones lógico-matemáticas en las computadoras y que buscan operar de cierta manera eh, bajo ciertas condiciones o buscan un cierto objetivo, tales y cuales cosas, ¿no? O sea, es como un poquito el cómo funciona. Y me parece que al final, en esta complejidad, pues es como pensar que tú estás haciendo, no sé, imagínate, ¿no? Un mole de Oaxaca que lleva no sé cuántos ingredientes y si ya te faltaron dos, tres o no estaba en su punto tal tipo de ingrediente que sí tiene que ser fresco más que el que se supone que tendrías que haber encontrado, no lo encontraste y lo sustituyes, pues bueno, ya cambia, ¿no? La fórmula ya no es el mismo mole que se supone que iba a salir. Y acá, pues más allá de que puedes decir que el mole no estaba tan bueno,
pues el trastorno efectivamente de lo que pudimos ver ayer es solamente el atisbo de lo que se viene, porque no me acuerdo si en algún punto de los pasados episodios, yo creo que hace unos meses, que hablábamos sobre los riesgos de la OCDE, ¿no? Para las siguientes décadas, eh, pues también implicaba, me parece, un tema de riesgos en tecnología. No recuerdo específicamente cuál, pero yo creo que sí hay mucho que se puede perder, por decirlo así, en una mala jugada. Justamente ando leyendo de inteligencia artificial últimamente, desde hace un par de años, y pensamos que ya la inteligencia artificial es como un estado del arte de, no sé, algo así como que del internet, de las tecnologías computacionales. Y sí, de alguna manera, pero también lo que no nos dicen en las letras chiquitas es que son sumamente frágiles, ¿no? Porque, por un lado, son sujetos de ataque. Digamos que desde el simple hecho de que un algoritmo no puede identificar que un objeto es una piña y no sé, no un balón de fútbol o algo así, eh, y eso es simplemente reconocimiento de imagen, es una de las áreas de la inteligencia artificial, pues ya implica pues un riesgo, ¿no? Esto lo podemos ver también en los EVs o estos autos eléctricos que cada vez tienen más tecnología, como lo pueden ser Tesla o BID o Lucid, etcétera. Pero que además en algún punto, por ejemplo Tesla que está empujando mucho la agenda de auto autónomo, pues finalmente representa una serie de complejidades el poder echar a andar un auto que es una bala, o sea, es un arma finalmente que va a una cierta velocidad, traes cargando un cierto tipo de cantidad de metal que a cierta velocidad y dirigido contra alguien, pues lo matas, ¿no? O simplemente te accidentas. Y eso significa un riesgo, o sea, al final creo que no ha habido las suficientes regulaciones, por un lado. Digo, el tema de lo que acaba de pasar ayer es mucho más sencillo de entender, por decirlo así, pero sí nos deja ver que la serie de conexiones, como en esta suerte de cerebro global, ¿no? Si podemos verlo así, la sinapsis que hay, las series de conexiones neuronales que afectan desde la banca hasta los vuelos, y de ahí te pasas a otro tema con las computadoras personales, o sea, todo por un strike o todo por una suerte de fallo, digamos, de un loophole ahí en un sistema, o no sé cómo le quiera llamar cada quien. No sabemos si un ataque, no sabemos si fue precisamente nada más algo que de repente se interrumpió, ¿no? Y que dice, aquí ya no procede lo de siempre, por decirlo así, el algoritmo se rompió, encontró con un tope, pues desencadenó el caos, ¿no? Y al final por caos me refiero a que creo, me parece, y que bueno, si no, pues qué lamentable, que no murió nadie, ¿no? Pero sí definitivamente hubo un trastorno de la vida, ¿no? Global. Ni siquiera me pongo a pensar que, fíjate que en tal país pasó un desastre natural y se quedaron sin luz 3 semanas, ¿no? En tal comunidad, en tal estado. Y bueno, pues sí, obviamente hay afectaciones, se pone en riesgo personas que estaban en un hospital y no entró la fuente de energía alterna y pues no había para el respirador y eso suele pasar, ¿no? Pero ahora imagínate que justamente hubiera que transportar, yo no sé ayer, no sé si eso algún día salga, pero algún tipo de órgano porque haber un trasplante. O simplemente algún tipo de sí hackeo, de robo de identidad y después a ti también te vacían tu cuenta bancaria con todos tus ahorros o las pensiones, o sea, y es tan frágil porque finalmente tú no tienes tu dinero en la mano, ¿no? O sea, el sistema bancario funciona a través de dígitos, es un sistema digital y financiero. Y de repente tienes, no sé, 10,000 pesos y de repente tienes menos 5,000, ¿no? Y cómo ocurrió no sabemos y pues hay que entrar con la parte forense, ¿no? Del análisis, de por qué pasó esto, cómo ocurrió. Y mientras tú en dónde te quedas, o sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién te dice ten 10,000 mientras vemos qué pasó? Entonces, me parece que es muy curioso porque estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito como humanidad, en mi opinión. No quiere decir que esto es una visión fatalista, pero sí es una visión crítica en cuestión de que no todo lo que representa tecnología y progreso nos hace más fuertes siempre. Evidentemente sería reduccionista decir que gracias a esto podemos ver que nada ha servido, pues no. No, obviamente es una serie de análisis que hay que ir haciendo y que podemos ir encauzando como a cómo mejorar, ¿no? Y cómo estas crisis nos tienen que hacer saber que, pues así como pudo ser eso, pues imagínate en Europa o en Estados Unidos o en algún país donde realmente los climas son extremos en ciertas zonas,
y de repente, en vez de que haya ocurrido que te quedas sin acceso a tu compu para chambear y pues que al final te dieron el día, o no sé, o no entregaste el proyecto a tiempo y pues hay un trastorno, pero bueno, se entiende, hubo un colapso general, no creo que vaya a afectar a través de un contrato, una cuestión contractual, ¿no? Donde no entregaste el proyecto, pues son causas de fuerza mayor, pero ahora imagínate que te quedas pues sin una planta, ¿no? De energía eléctrica o nuclear que provee de energía y que bla, bla, bla. O que se abren las compuertas de una presa e inunda, ¿no? Como que toda una región porque pues hubo un hacker o pues hubo un fallo o lo que sea. Y eso sí son desastres, ¿no? Porque finalmente, para como estamos viviendo un desastre también ecológico y de cambio climático como el que vivimos ya y que vamos a seguir viviendo y que se va a intensificar, pues ahora sí que en ciertos lugares, en cuestión de horas, uno sí se juega la vida y la muerte por la temperatura, las muy altas y las muy bajas, ¿no? No es algo extraño ver que eso haya ocurrido. Lo que sí es extraño es como sentirnos, porque creo que esa es la sensación, ¿no? Que cada vez somos más dependientes de las máquinas, somos más dependientes de los sistemas complejos que hemos creado, o sea, nos sabemos frágiles porque sabemos que la complejidad es tanta que ni siquiera la comprendemos. Y esa suerte de no poder conceptualizar, de no poder ahora sí que manipular, de ser capaces de con el pensamiento amasar lo que eso implica, de poderlo aquilatar, simplemente nos deja en una sensación como incómoda, al menos, si no es que ansiosa, de que, oye, y entonces mi dinero sí estará seguro. Oye, y entonces, ¿no será que mejor me compro otra compu por lo que sea? Bueno, pero si todas las compus fallaron, oye, y no, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, te deja en una situación, pues, de reflexión, porque te sabes vulnerable. Y como humanidad yo creo Claro. que eso quedó de patente, ¿no? No solamente como individuo, sino como colectivo. También afectó a las compañías de seguros y yo solo pues podía imaginarme que se hubieran borrado los datos de cuánto dinero llevas ahorrado, por ejemplo, en tu seguro de vida o en tu fondo para tus futuros hijos, para la universidad, cosas así, O ¿no? que tienes De una super alto enfermedad, valor. ¿no? Y llevas un récord de gastos Claro, de 3 4 años y de repente te dicen, oye, nunca pagaste el coaseguro y ahora subía está no en sé cuánto ceros. por los intereses. Ay, güey, o sea, no sé. Sí, no. Y ahora que también mencionaste lo de los IBIs, no sé si tuviste, esto fue el año pasado, ¿eh? Se hizo muy viral en TikTok un estadounidense que pues denunció que su Sí, Tesla simplemente pues ya no quiso hacerle caso y fue y se estrelló contra una, pues, como una tienda. ajá, Pero él denuncia que en cuanto esto sucedió, o sea, él sin llamar al seguro y todo, de que casi inmediatamente, casi llegó una grúa de que especial y llegó una empresa de seguridad privada y casi que lo retiraron de su coche, le dieron como unos documentos como para ir a una concesionaria, obtener otro Tesla, además, y se ujú, llevaron el Tesla y de que estaban pues acosando a la gente alrededor para que no grabaran, no tomaran fotos y así. claro, Y cuando lo subió, pues sí hubo un par de comentarios de otros diciendo lo mismo, que les había pasado algo parecido. sí. Entonces, no sé hasta qué punto eso pueda sonar conspiranoico, pero Pues, qué tan descabellado puede ser, ujú, ¿eh? Que quieran esconder como ciertos errores cuando ya hemos visto que sucede. Lo vimos con Boeing, por ejemplo, el famoso claro, caso del avión que se le cayó la puerta, ¿no? Cómo escondían claro. sus errores de fábrica. Sí, sobre todo, ¿sabes? O sea, yo digo que es tal vez comprensible, digo, no es comprensible que se salga a la puerta en medio de un vuelo, ¿no? En un avión, porque Claro, pues podría ser imagínate. evitado y digamos que sí es, pues es que tendría que estar todo seguro, ¿no? Finalmente tú pagas por la certeza de llegar a un destino y que nada te va a pasar. Si se cae esa idea, ¿no? Al final estamos nosotros sosteniendo una vida a base de creencias y de ideas dadas por sentado. Porque si no supieras que vas a llegar, o al menos hubiera el tanto por ciento de probabilidad que ni siquiera sabemos cuál es, no te subes, o sea, simplemente no te subes. Y esto le pega mucho a las empresas y los mercados también ya son muy sensibles, ¿no? Porque corre el polvorín comunicacional, por decirlo así, en donde entonces ya no te subas a una empresa donde los vuelos son... Y ya después a la gente se le olvida más o menos, o salen y se disculpan y ahora ya hicimos un upgrade de seguridad y ahora de hecho hasta somos mejores y bueno, hay todo un despliegue de relaciones públicas que se hace y de marketing que funcionan muy bien de hecho, podremos llamarle propaganda comercial y ya, ¿no? Pasa el momento de la crisis, se hace el control de daños y se acabó. Pero esto que mencionas, por ejemplo, de Tesla, pues sí es curioso porque hay varios casos, ¿no? Que se relata eso, incluso ha terminado como
casi que en tribunales de un lado o del otro, no, no es cierto, así no fue, o sí así fue y pasó esto, no, ¿cómo crees? Entonces, es muy curioso porque pues finalmente las empresas viven de sus ingresos y viven también de la capitalización de mercado que logran a través eh, pues sí, de los inversionistas, ¿no? Y los inversionistas quieren escuchar que todo va a ser posible al final. Creo que ese es el gran truco de las finanzas, ¿no? Que mientras la gente crea que algo es posible, eso se va a capitalizar. Ahorita también con lo que he estado leyendo de inteligencia artificial, no sé si sabías tú y nuestra audiencia, pero por ejemplo los Teslas, tú tienes que conceder bajo el contrato de compra de Tesla. No sé si ya lo cambiaron, pero esto es lo que leí de un libro, ¿no? Como de hace un par de años. Que no creo que haya cambiado en donde ellos son dueños de que la cámara que opera para poder ver por dónde va el camino y el dónde manejas o bla bla bla, alimenta el set de información de Tesla en automático y tú no eres dueño de esa información. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que extraer, digamos, las circunstancias, la suerte de caminos y bla, bla, bla. Y entonces con eso entrenan el sistema autónomo de Tesla, que para que eso ocurra, para que tú no vayas y te estrelles, etcétera, pues finalmente implica mucho, ¿no? O sea, no es tan fácil como, pues sí, sigue la línea amarilla. Y siempre ha habido este tipo de relatos también o de anécdotas donde dice, es que estaban pintando una segunda línea amarilla o alguien derramó con, pues no sé, con algún tipo de combustible o de bla, bla, otra raya, incluso pues, pudo ser accidental, pero iba derramándose, ¿no? Y entonces el autónomo, el vehículo autónomo, creyó que esa era la línea de división y se fue al otro lado y pues chocó de frente. O sea, y eso pasa, ya ha pasado. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que tenemos que entender es que no es lo mismo el reconocimiento de eres un robot, ¿no? Como de estas imágenes que te dicen, a ver, selecciona las palmeras en todas las fotografías o los semáforos o las ambulancias, ¿no? Que es una forma de inteligencia artificial que precisamente requiere que tú, como ser humano, seas consciente. Mira, la inteligencia artificial no puede, incluso lo que es reconocimiento visual, que es de lo más avanzado que hay, no puede reconocer ciertas cosas en contexto. Por eso, esa suerte de collage de imágenes es tan efectivo para eliminar bots. ¿Por qué? Porque si nada más te enseñan una cosa fuera de lugar o etcétera, tú como ser humano puedes contextualizar que eso es raro, que eso no hace sentido. Pero una máquina es literal. Una máquina opera a base pues dependiendo de cómo esté entrenada, pero sí con esa serie de parámetros que se llaman o reglas de cómo opera un algoritmo, lo que ocurre es que tú te pones a seleccionar ciertas imágenes, pero la máquina no tiene ese contexto ni metafórico, ni alegórico, ni de discernimiento contextual en la mayoría de los casos, o es muy, muy, digamos que básico y de verdad pueden confundir, te digo, a veces una piña con un balón de fútbol. Si es que el contexto es un estadio de fútbol y la piña está en medio, o sea, dicen, no, esto no, o sea, esto cómo puede ser, no, es un balón muy raro, ¿no? Prácticamente dejo ese burdo ejemplo, pero así ocurre. Entonces, ahora agrégale que ni siquiera es una imagen, estás en la vida real, en un contexto, que es lo que nos hace ser seres humanos superiores a la máquina al día de hoy. Es decir, todo lo que tú puedes decir de cómo volanteas es porque tú vas calculando múltiples variables, te des cuenta o no, con tu hemisferio derecho, que es el que mantiene como el campo visual abierto, como en un estado constante de mapeo, digamos, del área y de tu propia existencia o conciencia. Y el segundo, que es el hemisferio izquierdo, que lo que ocurre es que ya toma las decisiones, digamos, lógicas, ¿no? Entonces, en esa suerte de dos sistemas operando en uno que se llama cerebro, pues somos muy hábiles y somos muy buenos en la inteligencia sutil que todavía no alcanza la inteligencia artificial. Es por ello y otras cosas, en mi opinión, que todavía no se le autoriza, por ejemplo, a Tesla su propuesta de los robotaxis. ¿Por qué? Pues porque va a haber accidentes. Muy seguramente todavía no hay la capacidad plena de qué. Pero es que ahí entramos como a una cuestión muy, muy curiosa, que es donde como seres humanos somos capaces de tomar mejores decisiones porque la hemos regado infinitamente, ¿no? Digo, afortunadamente rara vez es porque afectas a un tercero, pero tu campo de experimentación es la vida diaria. Y con base en eso vas ajustando tu toma de decisiones y vas haciendo, entre comillas, si se supone, mejores decisiones, al menos por discernimiento
y por un contraste de experiencias. Cuando tú entrenas un robot, una máquina o una inteligencia artificial, pues imagínate que le das 10.000 casos ejemplo, pero en el mundo hay otros 100.000 al menos muy comunes. Y si no los atraviesa como experiencia, que además esto implica una subjetividad emocional, implica una visión del mundo, implica cosas que solo tenemos nosotros los humanos, de cómo creciste, en qué contexto cultural, etcétera. Pero digamos que en lo más técnico, aún y en lo más técnico, hay muchas circunstancias que el autónomo no va a poder hacer como vehículo. Claro, las generales están ahí, se sobreentrena, se entrena la máquina y eventualmente ya no hay un rango, digamos, o se minimiza la probabilidad de que tome una decisión incorrecta y se salga del carril, ¿no? Que es lo más fácil. No sé si alguien en nuestra audiencia, pero hay hoy autos que sin ser un Tesla o algún auto sumamente tecnológico de marcas más, pues digamos, tradicionales, ya te dice te estás saliendo del carril, ¿no? O que incluso lo dejas manejar un poquito solo y ve que hay una curva y sueltas el volante y se ajusta al movimiento de la curva, porque sigue las líneas que están marcadas de forma visual. O sea, el coche no saca, no sé, 2 varitas y dice, oye, aquí hay una superficie más rugosa, significa que ya estamos sobre la línea, mira. No, o sea, todo es una identificación de reconocimiento visual que va viendo el campo de la simetría, por decirlo así, de la identificación de, no del color, o quizá nada más como de las formas, de hecho, y pues agarra esa curva como si tú lo hubieras manejado, ¿no? Dices, ay, qué padre, o me regresó a la línea. Bueno, eso es un tipo de sistema de inteligencia artificial de reconocimiento visual, aplicado al movimiento en la transportación. Entonces, como eso, pues bueno, todo lo que se está desarrollando hoy hasta temas médicos. El tema sí es ese, el tema es qué va a pasar cuando, no sé, pase que tu Tesla se quedó en medio del desierto en Nevada, estás a no sé cuántos kilómetros de una ciudad y pasó este fallo del sistema, que es hipotético, ¿no? Obviamente, falló el sistema, se apagó porque hubo una caída global de algo, no lo sabemos de qué, no sabemos si fue por un efecto natural de una llamarada de sol, no sabemos si fue porque alguien hackeó, no sé, pero en una de esas no la cuentas porque además no hay helicóptero que llegue por ti, no hay llamada telefónica, o sea, siento yo que de alguna u otra manera esos casos que son extremos, ¿no? Pues pueden resultar los casos anecdóticos en un futuro, porque de que hay probabilidad de que ocurra que alguien vaya manejando por esos desiertos y que de repente todo esto falló, pues en realidad no es tan difícil de imaginar que si no tienes proximidad real a refugio, pues no te queda más que pedirle a Dios que alguien conecte rápido la máquina y vuelva a encender tu Tesla, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues estás vulnerable, o sea, entonces creo que en este caso que vimos ayer, pues es como la puntita del iceberg, yo lo pondría así. Evidentemente hubo pérdidas económicas, te digo, ojalá no haya habido pérdidas humanas, que yo esperaría que no, pero sí hubo retrasos, quizá alguien ya no vio nacer a su nieto en el otro lado del mundo, quizá una persona tenía que llegar, no sé, a vender su casa y se enojó el cliente y dijo mejor ya no la quiero comprar. Me refiero a que puede haber una serie de trastornos que sí afectan la vida de la gente, esperemos no de forma terminante, no fatal, pero sí nos deja pensando hasta dónde pues no solo nuestra dependencia por gusto, sino porque ya esos sistemas han avanzado tanto que incluso el dinero está desapareciendo de forma física en China, en Suecia. Son países donde el dinero físico, comparativamente hablando, un fenómeno muy distinto al de México, donde el dinero en billetes, en monedas, corre muy, muy, muy bien y que cada vez obviamente se busca más el paso hacia el dinero digital para poder buscar y evitar lavados de dinero, etcétera, ¿no? Pero hay otros países donde definitivamente eso ya casi que se eliminó. Y es donde te digo, o sea, oye, tengo mucho dinero, pero ¿qué crees? Desapareció. Ah, sí, demuéstramelo. No, pues es que ni siquiera puedo acceder a la aplicación. Ay, a mí se me hace que tú ni siquiera tenías una cuenta, no seas mentiroso. O sea, entonces, Claro. ¿qué onda, no? O sea, al final yo sí recomendaría a nuestra audiencia y a todos, pues que tengan sus papelitos, digamos que a la old school, de decir, mira, sí tenía una cuenta, aquí está mi nombre, aquí están mis recibos electrónicos, que al menos imprímete uno una vez de vez en cuando, para que si algo llega a pasar, tú tengas ahora sí que la prueba física y que ellos ya le echen ganas, pero tú tienes un elemento legal de demostración de que tú tienes una cuenta, que tú eres una persona involucrada en su sistema u organización.
Y muchos te digo, es como cuando tenemos todos nuestros contactos solamente guardados en el celular o información importante, ¿no? De algún recordatorio. Y dejamos de usar agendas, dejamos de usar como un librito donde tengamos información importante ahí recabada. Y se rompió el celular. Se nos rompió la pantalla. ¿Qué crees? Ya no lo recuperaron. Además se supone que ya falló todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entramos en un estado de crisis muy, muy curioso porque pues ya no estamos acostumbrados a todo ese sistema manual mecánico donde nosotros vaciamos información a la old school. Sí, de aprenderte el número de tus papás o el número de tu pareja, lo que sea, ¿no? O Eso de ya... emergencias, ¿no? Y, o de emergencias, sí, y pues la gente confía en que tenemos estos servicios de la nube, ¿no? De que, ay, bueno, si se rompe mi celular, digo, a mí me ha pasado, Claro. pues mis contactos no se van a perder, no se va a perder mi cuenta de banco también, nada, ¿no? O sea, lo voy a poder recuperar. Pero como bien dices, pues hay que estar pendientes de que esa nube también puede fallar, ¿no? Porque realmente los proveedores que administran, pues por donde pasa toda la información de todo el mundo por internet son poquitos. Realmente no son más que un puñado de proveedores, ¿no? Uno de ellos es Microsoft, otro es Amazon, Claro. otro es Google, en fin. Entonces un ataque a cualquiera de estos podría significar algo Y como lo que hay vimos ayer. empresas dominantes, ¿no? O sea, podemos identificar a ellos. Por ejemplo, CrowdStrike, yo no lo conocía. No soy alguien que se ponga a investigar sobre empresas. Tampoco es ciberseguridad, ¿no? No es un tema que yo sea experto. Pero, pero sí te das cuenta que, oye, o al rato va a salir, ¿qué crees? Porque pues el clickbait es bueno para vender. Entonces, CrowdStrike también está proveyendo servicios de inteligencia o de ciberseguridad a tales bancos y a no sé, y les va a salpicar el lodo, ¿eh? Porque de Claro, ya repente bajó tienen la 10% cabeza su de que, acción. oye, tienes que cambiar de proveedor, nos está afectando incluso el tema de por asociación nos estamos afectando en el mercado, o simplemente, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Si esta empresa ya le falló a Microsoft, que no nos falla a nosotros, que somos más chiquitos, o sea, ¿tú crees que nos hubieran atendido luego, luego? O sea, Sí, claro. sí, sí es muy curioso porque es muy interesante ver la reacción humana ante esto que ocurre, ¿no? Más allá de cómo funcionó, cómo opera, cómo se resuelve, yo lo que siempre me fijo es cómo como humanos, porque al final de eso se trata, ¿no? Cómo respondemos ante las circunstancias. Y ante esas circunstancias puedes prever que el futuro no suena menos caótico el día que ocurra algo más grave, sino al revés. Claro. Más De, caótico, un poquito más anárquico. De ahí que los grandes riesgos de muchos países y a donde le están invirtiendo muchísima lana, pues no te lo van a decir, pero es algo que se llega a mencionar en foros del G7 o en foros de Davos o así, es que la ciberseguridad es un tema tremendamente importante porque a la par en que crecen estos sistemas y nuestra dependencia a ello, pues la vulnerabilidad directa que representa uno de los casos que ya mencioné antes, pero sobre todo a nivel pues global o a nivel naciones, pues es que ya ni siquiera tienes que ir a poner un pie como una, no sé, un enemigo, ¿no? de tu país para poder causar daño. Simplemente hay que acceder a ese sistema neuronal de ese país y desatar un caos. sí, de Dejar hecho, pues que hay los esta trenes película. choquen. No sé, o sea, algo tan raro como que hemos visto en las películas que ocurren, ¿no? O sea, ya simplemente ahí lo vemos como casos hipotéticos que no son difíciles. O sea, ay, qué imposible ser eso. No, o sea, más bien lo preocupante es que nada más falta un descuido y es muy fácil que una desgracia ocurra. Sí, quien se quiere echar un clavado en este tipo de escenarios así catastróficos, que vea la peli de Dejar el mundo atrás ahí en Netflix, ¿no? Es esta película donde siguen a una familia americana que no sabe qué pedo que está pasando, pero todo el mundo bueno, todo Estados Unidos está en caos por un ataque cibernético, ¿no? Y pues les toca ver imágenes desde barcos que ya no pueden navegar bien y terminan chocando contra puertos así totalmente catastrófico la pintura de la película. Está muy buena, sí, véanla. Y también, pues al final, tanto esta peli como lo que pasó ayer, pues señala evidentemente los peligros de nuestra naturaleza de interconexión, ¿no? En este sistema. Y pues sí hay un par de cosas, Isma, que podemos esperar después de lo que pasó. La primera es que, pues como bien dices, hay todavía pues bastante terreno gris de qué supone el hecho de que seamos tan dependientes de estas tecnologías, ¿no? Entonces, seguramente habrá nuevas regulaciones a nivel mundial
donde los gobiernos van a requerir, pues, por ejemplo, que estas empresas de ciberseguridad o de tecnología, pues, casi que avisen de forma que con mucha anticipación a los gobiernos o al departamento de seguridad de cada país de que mira, esto es mi actualización, ¿no? Esto es lo que voy a actualizar en los teléfonos de todo el país, ¿no? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que se espera que pase, ¿no? Así como protocolos como para, pues en caso de que no suceda, pues cómo arreglarlo, ¿no? O sea, CrowdStrike lanzó un parche como para neutralizar el error en 90 minutos más o menos. O sea, durante 90 minutos no hubo operación alguna de máquinas de Windows y pues una parte del mundo está despierta. Pero pues, realmente el código pues va a tardar en que salga así bien como debería salir otra vez. Entonces eso por un lado. Y pues como bien dices, vamos a esperar cada vez una inversión mucho más fuerte en lo que es la cibergobernanza, ¿no? En ya no, ya considerar al ciberespacio pues prácticamente como un espacio donde el Estado ejerce su poder, su regulación y demás. O sea, ya existe con el hecho de perseguir, por ejemplo, delitos cibernéticos, ¿no? O de estos sistemas que tienen ya los departamentos de seguridad nacional donde tienen pues, sus hackers, que son prácticamente soldados, que protegen la infraestructura cibernética de un país, pero cada vez vamos a ver más que si por ejemplo, aquí en México me imagino una Secretaría de Cibergobernanza, ¿no? O del espacio cibernético, donde esté al 100% atendiendo prácticamente todo lo que sucede en el ciberespacio mexicano, ¿no? Así más o menos se va a ver, de acuerdo con pues, algunos consultores que estoy viendo aquí de esta firma McKinsey, que es lo que vamos a ver a partir de lo que pasó ayer. Y también vamos a ver pues muchísimos cambios en las aseguradoras que esto a su vez puede afectar no solo los precios de pues de seguros para empresas, ¿no? De ante desastres y así, sino también seguros de vida incluso, ¿no? De que, ok, vamos a agregar cláusulas en los seguros de vida de que si estás en un hospital por cierta enfermedad y por algo te mueres por un error cibernético o por un ataque cibernético o algo así, bueno, no te vamos a cubrir. O te vamos a cubrir tal porcentaje menor, ¿no? O este tipo de cosas que sí podrían poner nerviosos a pues los usuarios de estos futuros que a los que acceden para sentirse más protegidos. Y como bien dices, pues esto nos va a llevar, yo creo, a tratar pues interesarnos un poco más en el mundo físico, el mundo de papel. No sé, o sea, puede haber gente que ya a partir de ahora vaya a ir cada mes a, como dices, a imprimir su estado de cuenta, casi que al banco para que se lo firme el gerente o algo así, como para tener así fe y legalidad de que tienen cierta cantidad de dinero guardada, ¿no? En caso de cualquier situación así. Al final, todas las crisis, y hablo en general en la vida, ¿no? No solamente en esta industria y demás, pues todas las crisis son una oportunidad, ¿no? Al final, ahorita hay mucho humo todavía, no se sabe exactamente quién fue el que provocó esto, ¿no? Adentro de CrowdStrike, supongo que están haciendo su investigación propiamente. No se sabe también qué efectos pudieron haber existido, por ejemplo, en cuanto a ciberataques, aprovechando el humo de la situación. Seguramente, yo estoy así un 99% seguro que la siguiente semana o en 2 semanas vamos a empezar a ver historias de cómo, no sé, a lo mejor hackers en Corea del Norte intentaron ingresar a alguna base de datos, ¿no? O hackers de China también. Y al revés, ¿no? De Estados Unidos en Rusia y demás, ¿no? O sea, yo creo que sí se movió muchísimo, pues ahora sí que los comandos cibernéticos alrededor del mundo como para avanzar en sus propios intereses, ¿no? Similar a como cuando un país invade otro, como Sí, para tratar de ganar terreno, ¿no? sí, exactamente. Fíjate que a mí me parece sobre todo que hay que hacer esa distinción, ¿no? O sea, la gente puede pensar que eso no existe o que como no lo vemos no es algo que nos preocupe, nos interese. Así somos los seres humanos, o sea, lo que no vemos como que no existe, ¿no? En lo general. Y justamente el espacio cibernético, este espacio digital, pues es un mundo alterno, por decirlo así, pero es igual de complejo y simplemente no es topográfico, es decir, no es físico, no es un espacio territorial, pero en el espacio que conocemos, ¿no? Pero finalmente ahí está, ahí existe y es sumamente interesante, importante darle esa dimensión. Digo, o sea, lo que acabas de mencionar es totalmente cierto. Los gobiernos cada vez van a ver más peligro en eso, porque pues al final yo quiero pensar que no habrá pasado nada, ¿no? Durante esas horas.
Pero como bien dices, ¿cuántos grupos no aprovecharon? Es que se abrió un hueco en la barrera, ¿no? O sea, ahora sí que la trinchera se abrió para que quien entrara quisiera entrar con la suficiente habilidad. Supongo que el boquete ahí implica ciertas garantías, pero también, pues, quien es más hábil aún y con las garantías que hay, digamos, es como cuando se abre una frontera, ¿no? Que alguien derribó el muro y dices, pero bueno, pusimos una telita y una mallita para que no se pase, ¿no? Y hay quien dice, no, pues me la voy a llevar con todo y todo. Y seguramente eso pasó también, nada más que no lo vamos a saber, incluso hay mucho de lo que ocurre en la guerra cibernética que nunca vamos a darnos cuenta que eso pasó, porque no conviene, ¿no? También digo, parte de la estrategia de muchos gobiernos es no demostrar la vulnerabilidad. Y en ese no demostrar la vulnerabilidad, creo que si llegó a ocurrir que muchas empresas fueron vulneradas o incluso agencias estatales de diversos países, etcétera. Fue un free for all, ¿no? O sea, ahora sí que aprovéchate de como puedas de esto, eh, pensando sobre todo, y yo no sé, por ejemplo, dónde trabajas, pero casi en todos las áreas de gobierno, no sé si de todos los países, y también en corporaciones o empresas transnacionales y así, pero yo veo que casi todo el mundo utiliza una máquina Dell, porque son más seguras, porque están hechas como para un sistema cerrado, corporativo o gubernamental. Y pues bueno, operan con Microsoft, ¿no? Finalmente son como los proveedores oficiales de gobierno, según yo, las máquinas de Dell y finalmente también Microsoft. Se pagan licencias incluso corporativas, ¿no? Para decir, bueno, pues te voy a pagar tanto y cualquier cosa soy tu cliente ahora sí que global, ¿no? Y es mi proveedor global de estos servicios. Entonces, pues yo creo que sí, cada empresa, eventualmente, o no sé si así vaya a ocurrir, tendrá que pedir un reporte de daños, ¿no? O sea, decir, oye, ¿en qué punto realmente peligró mi sistema de accesos, mis contraseñas, mis cuentas que están ligadas a tu sistema o no? Claro. Pero se abre una Información de puerta, clientes, güey. o sea, sí es, claro, o sea, sí es como que el universo cibernético, ¿no? O sea, abres una puerta y se abren 1000 y pueden entrar por esas 100 y se abren otras 2000 y mientras entraras por la primera, que es algo así como esto, digo, estoy exagerando, no soy especialista, pero se pudieron abrir dos, tres huecos más, porque pues ya entrando por ahí de una vez aprovechamos que acá también se puede entrar. Y entonces no sé hasta dónde, si efectivamente es un efecto dominó, ¿no? De vulnerabilidad y de vulneración de sistemas, donde no sabemos ahorita, igual pasa un año, igual pasa pues ya sabes, la refriega mediática, y de repente, ay, ¿qué crees? Que a tal empresa la volvieron a hackear. Y todo surgió a partir de este evento y nunca lo vamos a saber, ¿no? Sí, o nunca vamos a saber que se robaron y sí, Ujú. de hecho, por eso son tan importantes y tan bien pagados los famosos hackatones, Claro. porque pues ahí es donde yo siempre que veo un anuncio de un hackatón de alguna empresa importante, no lo veo así como, ay, mira, qué padre, ¿no? Quieren fomentar la seguridad cibernética y más bien me pregunto, ¿en qué sistema que ellos crearon no confían al 100% como para tener que pagarle a externos para que lo vulneren, ¿no? O sea, están convencidos de que puede haber una brecha y es como la forma de anunciarlo es a través de un hackatón, ¿no? Así de que no confío al 100% en mi infraestructura, entonces necesito que me compruebes cómo atacarías tú para saber bien por dónde entrar, ¿no? Me lo imagino como un Totalmente. castillo, ¿no? En la Edad Media, pues obviamente contratas a lo mejor unos mercenarios para que vean a ver por dónde me puedo meter al castillo, ¿no? Y robar pues, el oro, en este caso, pues robar la información bancaria de los clientes, ¿no? O sea, yo sí conozco casos de empresas importantes, transnacionales, que Ujú. pues aquí por cualquier motivo legal no voy a mencionar, Claro, claro. pero pues son empresas que han perdido millones de dólares o miles de dólares, algunas a menor escala, porque pues algún hacker se robó datos de pago de la propia empresa y pues hicieron pagos a cuentas privadas. Interceptaron, ¿no? Así como que la Sí, transacción o etcétera. Desviaron ahí los sí, recursos. la, totalmente. Conozco también el caso de uno que se mandó el producto que hacía esta empresa, mandó así cientos de estos productos como en represalia Ajá. a puntos así muertos, ¿no? Alrededor de ciudades No en manches. su país. Entonces, pues esta empresa a recuperar todo el producto, pues obviamente gastó muchísimo. Entonces, al final, el ciberespacio pues ahora sí que casi que tierra de nadie ahorita. Yo diría que es similar al literal al espacio. O sea, en Sí. este momento lo que se quiere hacer de ocupar el espacio pues, con acuerdos para
poner armas, ¿no? En el espacio o poner infraestructura en la luna permanente a nombre de, bajo la soberanía de algún país, es un tanto similar lo que todavía nos queda por conocer. Digo, obviamente hablando del espacio próximo, ¿verdad? No estoy diciendo que el universo ni nada, pero es parecido a a la dimensión de lo que es el ciberespacio, ¿no? Claro. Tan solo si te echas un clavado ahí en lo que es la deep web y todo, que seguro la audiencia ya ha escuchado el término, pues sí es un mundo que hay que respetar y pues ahora sí que tenemos que tener nuestros propios cuidados. No sé si tú tengas como alguna conclusión al respecto. No, fíjate que más bien me iría por tu idea, que bien señalas, o sea, tanto en el sentido de la ciberseguridad o estos ámbitos de lo digital, hay mucho por desarrollar en temas, pues no solamente tecnológicos, ¿no? O sea, como que todos nos imaginamos que las cosas solamente aparecen en el mercado para ser adquiridas y ya todo está bien. Y de hecho, lo más curioso es que en temas de tecnología muy poco está regulado. Lo que ha pasado mucho en Estados Unidos, que es uno de los países líderes obviamente en investigación y en desarrollo y patente de inteligencia artificial y tecnología, lo mismo que otros países punteros como India o China, es que aquí en Estados Unidos se le ha dado mucho juego libre a las empresas, ¿no? O sea, se ha priorizado la desregulación o la no regulación de inteligencia artificial y tecnologías en favor del mercado, ¿no? En favor de que, pues mira, ya después vemos y solucionamos conforme la marcha, que si esto puede causar tal o cual, pues bueno, ya veremos cómo es que eso se puede dar. E idealmente, y lo que muchos activistas abogan, es que más bien primero se haga un marco regulatorio, como de alguna manera creo que el mejor caso ejemplar es el de la Unión Europea en cuestión de inteligencia artificial, que aún así tiene sus fallos porque es muy interpretativo, ¿no? Y lo que ocurre cuando hay algo demasiado interpretativo en términos tecnológicos es que aún así tu marco regulatorio es insuficiente. Entonces, me parece que lo que va a pasar y que tiene que pasar es justamente que haya mayores regulaciones para poder asegurar la estabilidad, pues social, pero también la paz y también ahora sí que primordialmente el bienestar de las personas, por encima de las ganancias, por encima de los mercados. Esto lo veo un poco complejo, porque regularmente ya hemos visto que así no funciona el mundo, pero sí definitivamente necesitamos estar más atentos, diría yo, ser más conscientes como ciudadanos del mundo. O sea, ahora sí que no importa si tú vives en Mumbai o en Pekín o no sé en cuál país o ciudad puedas estar viviendo, pero ya eres un ciudadano global en el sentido de que la tecnología que adquieres puede ser de una empresa cualquiera, de cualquier patente, de cualquier país, de cualquier tipo de insignia. Y finalmente tú compartes algo con alguien que ni conoces y con muchos millones más, ¿no? Como una computadora de tal marca o un sistema operativo de tal tema o un software que opera igual que tú y otras no sé cuántas empresas del nicho sector. Y tienes que saber lo que implica, ¿no? Entonces todos estos contratos que no leemos, la verdad, nadie los leemos, sí son interesantes de analizar y leer, porque pues al final te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llega nuestra responsabilidad y lo demás, pues, sorry. Y eso también nos haría más conscientes. Digo, igual y no puedes dejar de utilizar la tecnología por tu trabajo o etcétera, pero sí considera hasta dónde estás publicando cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si la gente sabía, pero finalmente cuando tú estás publicando esto de, estos trends en Instagram, a ver, cuéntame lo más relevante de tu año, ¿no? Y de repente, no, pues que viajé en febrero, no sé qué, y que bla, bla. Y muchos criminales utilizan estos trends como formas disfrazadas de obtención de información masiva para saber quién eres, a qué te dedicas, cuánto mides, dónde has vivido los últimos años. O sea, sí es una suerte de vulneración a propósito, es una ingeniería social de vulneración de la identidad que es posible, pues porque simplemente nadie va a perseguir eso. O sea, está tan disfrazado, por decirlo así, que la gente no lo considera relevante ni tampoco una cuestión de seguridad. Simplemente dicen, qué cool. Pero más allá de lo cool y de que te subas al momento y al mame, pues las consecuencias que eso puede tener para tu vida son distintas, ¿no? Y también tú no sabes hasta dónde eso implica una vulneración de tu propia seguridad. Claro, sí, recomendación hiper básica en cualquier curso de ciberseguridad es que si tú estás en algún lugar
pues público, un restaurante, un museo, algún paisaje especial de la ciudad donde estés y quieres subir una bonita historia, ¿no? A tu red de que pues, estás ahí, pues hazlo, o sea, grábala y todo, Claro. pero súbela ya que no estás en ese lugar, ¿no? Digo, es así lo más básico que puedes hacer. Obviamente, el hecho de que la subas ya te perfila, como bien dices, O pero al la, menos ya no estás en ese lugar, o la ¿no? clásica, ¿no? Y esa yo creo que a veces también todos, porque viajando o no viajando, pero decimos, oye, tengo datos limitados y me cuestan mucho, voy a conectarme a la red pública. Las redes públicas, aunque sean de gobierno, que una empresa dice, ay, pues yo de buena onda puse una en una plaza principal en cualquier ciudad de México o países, etcétera. Digo, cada país tendrá sus mayores sistemas de seguridad o no también para esto, pero pues ya están muchas veces intervenidas como si fueran tipo red, ¿no? Hacia ver quién cae aquí y en cuanto te conectes tú al Wi-Fi, hay un acceso mucho más directo para que alguien pueda entrar a tus datos y a obtener tu información directa del celular. Muy diferente a que si, o sea, ya digamos que abriste la puerta y si hay alguien que está ahí esperando que le abran, pues va a entrar, ¿no? Es mucho más sencillo. Entonces, ese tipo de consejos tan básicos creo que sí vale la pena comentar e investigar un poquito más cada quien, pues para evitar sobre todo una mala pasada. Y con ese último comentario, pues ya vamos a cerrar este chisme político especial de lo que pasó por ahí ayer en el error de Windows del julio 19 del 2024. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente chisme político el siguiente sábado. Bye. Bye. Chisme político.